¿ya? Veamos qué es el interés compuesto. Para empezar, debo mencionarles que actualmente todas las transacciones financieras, tanto nacionales como internacionales, se realizan a interés compuesto. Siempre que vayamos a hacer un cálculo que implique el poner tasas de interés a un crédito o a un bono o a una acción, siempre se hace interés compuesto. Vemos lo que es el interés simple más como una forma de introducir para entender la dinámica del interés compuesto. Pero en la práctica, en la vida real, todo es a interés compuesto, ¿ya? Solo más adelante, cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio, ya sea en la asignatura o cuando estén dando sus exámenes de grado, solo si dice explícitamente, literalmente, interés simple, van a utilizar lo que es interés simple. Después hay que suponer siempre que toda operación se hace a interés compuesto, ¿ya? Ahora bien, hay pequeñas diferencias respecto al interés simple que al final terminan siendo grandes diferencias. Un primer aspecto que van a identificar es que cuando estamos trabajando interés compuesto pueden aparecer algunas de las siguientes palabras: convertible, capitalizable o compuesto. ¿Eso a qué hace referencia? Siempre estas palabras van a estar seguidas de un periodo de tiempo, ¿no? Hace referencia al tiempo en que se calcula el interés y ese interés se suma al capital. Por ejemplo, si dice convertible mensualmente, quiere decir que el interés que se genere durante un mes, al final de ese mes se va a sumar al capital, ¿ya? O si dice capitalizable mensualmente, lo mismo, o compuesto mensualmente, lo mismo, ¿ya? Ahora puedes decir también capitalizable semestralmente. Entonces, ¿eso qué nos da la idea? Nos da la idea de que el interés se va a ir calculando cada semestre, por eso es semestral, y al final de cada semestre ese interés se va a sumar al capital. Y esa es una de las principales características del interés compuesto. Son tres las fórmulas generales que se utilizan para calcular cualquier variable que tiene que ver con el interés compuesto. La primera, en la que calculamos el interés en función a un capital inicial, una tasa de interés y un número de periodos. ¿Ya? La segunda, que esta es una que no se usa mucho, pero es bueno que la sepan, en la que nos dice que el capital final, el capital al final del periodo N, es igual al capital inicial más los intereses. Y la otra fórmula que es la que probablemente más se utiliza es esta, la 3, en la que dice que el capital final es igual al capital inicial por un factor que está relacionado con la tasa de interés y el número de periodos en los cuales se aplica esa tasa de interés. Quiero que se fijen algo, esta tasa o esta fórmula es muy parecida a la del interés simple, si se dan cuenta, con la pequeña diferencia que esta vez en el factor no se multiplica I por N, sino el factor está elevado a la potencia, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes tengan siempre estas tres fórmulas presentes, porque con estas tres fórmulas ustedes van a poder hacer prácticamente todos los cálculos que tienen relación con el interés compuesto. Es más, a partir de estas fórmulas ustedes pueden despejar la variable que les falte, porque como en toda ecuación, cuando se tienen, en este caso, por ejemplo, en la 3 son 4 variables. Si se tienen 3 variables, se puede calcular la cuarta, ¿no es cierto? Y lo único que se tiene que hacer son procesos de despejar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? A ver, la primera diferencia es la característica. En el interés simple, el interés que se genera
periodo tras periodo, no se capitaliza. O sea que el interés siempre se calcula sobre el capital inicial y ese interés no tiene efecto sobre el capital final, ¿ya? En cambio, en el interés compuesto, el interés que se genera en cada periodo se suma al capital del periodo anterior, se capitaliza, lo que hace que periodo tras periodo que se calcula el interés se genera un nuevo capital para el siguiente periodo. En cuanto a la forma de cálculo, en el interés simple, el interés se calcula siempre sobre el capital inicial y el capital inicial nunca va a variar, o sea, siempre va a ser permanente. En cambio, en el compuesto, el interés se calcula sobre el capital del periodo anterior. El interés de cada periodo se suma al capital del periodo anterior y, por tanto, el capital aumenta al final de cada periodo. Esas son las diferencias esenciales. Un poco para ejemplificar estas diferencias, vamos a ver un ejemplo bien sencillito, bien rapidito para que ustedes lo puedan entender. Dice, un capital de 1.000 bolivianos es prestado a 3 meses con una tasa de interés efectiva mensual del 10%. Esa de tasa de interés efectiva mensual nos está diciendo que la tasa de interés que se cobra por mes, por eso es efectiva, es del 10%, ¿no? Y que este crédito va a estar durante 3 meses. Se pide calcular el monto total que deberá ser pagado para liquidar la deuda al final de los 3 meses. O sea, no se olviden que durante los 3 meses el interés va a ir aumentando mes tras mes porque cada mes se va a cobrar el 10% y al final de los 3 meses nos piden que nosotros determinemos cuál va a ser el total que se debe pagar para liquidar la deuda. Solo que vamos a resolver esto paralelamente, tanto interés simple como interés compuesto, para que vean las diferencias. ¿Ya? Eh, Agarramos, primero determinamos los periodos. Tenemos el periodo cero, que es el momento donde se genera el crédito. Entonces, el capital inicial es de 1.000 bolivianos, en ambos casos, tanto interés simple como interés compuesto. Pero ahora empecemos a ver. De hecho, sabemos que el interés es igual al capital inicial por la tasa de interés. O sea, que el interés para el primer periodo va a ser igual al capital por la tasa de interés, que es el 10%. Entonces, 1.000 por el 10% me va a dar 100. Eso quiere decir que el interés que se ha generado en el periodo 1 va a ser igual a 100. Pero recordemos que en el interés simple, el capital inicial siempre va a permanecer constante, no va a pasar nada. Entonces, hasta ahí estaríamos bien. Pero, ¿qué ocurre con el interés compuesto? De hecho, el interés, no importa si es interés simple o interés compuesto, para cada periodo, siempre se calcula multiplicando el capital por la tasa de interés. Entonces, el interés que se genere en el primer periodo va a ser igual a los 1.000 por el 10% que nos da los 100 bolivianos. Solo que aquí empieza ya la diferencia. Nos dice que en el interés compuesto, que el interés que se genera en cada periodo, al final de ese periodo se va a sumar al capital del periodo anterior. O sea, que a esos 1.000 que teníamos en el capital inicial o en el momento cero, ahora hay que sumarle el interés que se ha generado en el periodo 1 y eso nos va a generar al final del periodo 1 un capital del periodo 1, que va a ser los 1.000 más los 100. Por tanto, al final del periodo 1, en el interés compuesto, nos va a quedar 1.100 bolivianos. ¿Ya? Veamos para el segundo periodo. Para el segundo periodo, a interés simple no pasa nada, o sea, es exactamente lo mismo. El interés del periodo 2 va a ser igual al capital inicial por la tasa de interés, que ese capital no varía, por tanto es 1.000 por el 10%, y vamos a tener que en el segundo periodo el interés que genera ese capital en el segundo periodo de interés simple viene a ser de 100 nuevamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el interés compuesto? En el interés compuesto, el interés del segundo periodo va a ser
ahora, si bien sigue siendo la fórmula capital por tasa de interés, pero esta vez tomamos ya el capital del periodo 1, o sea, estos 1.100 por la tasa de interés que viene a ser el 10%. Por tanto, al final del periodo 2, el interés total que se genera ya es de 110 para ese periodo, ¿ya? Pero aquí se da nuevamente el fenómeno. Este interés que se ha generado debe sumarse al capital del periodo anterior, o sea, estos 1.100. Por tanto, se va a generar un nuevo capital al final del periodo 2, que van a ser los 1.100 más los 110, 1.210 bolivianos. Veamos ahora el tercer periodo, que es el último periodo donde tendríamos que calcular el monto total a pagar. Primer hecho, el interés que se genera en el tercer periodo vuelven a ser los 100, o sea, el capital por la tasa de interés, el capital inicial no cambia, sigue siendo 1.000, más el 10% viene a ser los 100. El interés total, no se olviden que para liquidar la deuda tenemos que pagar el capital que nos hemos prestado más los intereses que este capital haya generado. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular el interés que se han generado en los tres periodos. Y para calcular el interés total tendríamos que sumar el interés del primer periodo, del segundo periodo y del tercer periodo. ¿No es cierto? Entonces, en los tres periodos se ha generado 100, 100 y por tanto el interés total que ha generado esta deuda de interés simple es de 300. Para liquidar la deuda, nuevamente les decía, tendríamos que sumar entonces el capital inicial, lo que nos hemos prestado, más los intereses, y eso nos va a dar entonces el total a pagar, que vendría a ser el capital final, para liquidar la deuda. En este caso, para liquidar la deuda de interés simple, tendría que ser de 1.300 bolivianos. Veamos lo que pasa a interés compuesto. Nuevamente, a interés compuesto, nosotros tenemos que calcular el capital, el interés que se ha generado para el periodo 3. Para eso multiplicamos la tasa de interés por el capital del periodo anterior, que en este caso es 1.210. Entonces, 1.210 por el 10% me va a dar 121. ¿Ya? Ese es el interés que se ha generado en el periodo 3. Ahora, el interés total que ha generado esta deuda durante los tres periodos resulta lo mismo, o sea, sumar el interés del periodo 1, del periodo 2 y del periodo 3. Eso es 100 más 110 más 121, 331. Entonces, fíjense dónde radica la diferencia esencial entre el interés simple y el interés compuesto. A interés simple, el interés que se genera periodo tras periodo sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo 100, 100, 100. ¿Por qué? Porque aunque se aplica la misma tasa, que es del 10%, el capital inicial no varía, sigue siendo el mismo todo el tiempo. Sin embargo, a interés compuesto sigue aplicando el 10% periodo tras periodo, pero sucede que ese interés que se genera se suma cada periodo al capital. Entonces, si bien hemos empezado con 1.000 en el momento cero, para el periodo 1 ese capital ya era 1.100 por efecto de la suma. Para el periodo 2 de 1.210 y para el periodo 3 estaríamos hablando de un nuevo capital. Pero entonces, ahora para saber cuál es el monto a pagar, tendríamos que sumar capital inicial más los intereses que se han generado, y en este caso, a interés compuesto, el total a pagar tendría que ser de 1.331 bolivianos, o sea, 31 bolivianos más que a interés simple. ¿Y por qué surgen esos 31 bolivianos más? Precisamente porque periodo tras periodo el interés que se genera se va sumando al capital. Esa es la diferencia esencial que existe entre el interés simple y el interés compuesto. Si se fijan, las fórmulas de cálculo son básicamente las mismas. Lo único que va variando es que periodo tras periodo el interés que se genera se va sumando al capital, y ese nuevo capital es el que va a servir de base para calcular el interés del siguiente, y así sucesivamente.